nosotros para poder escuchar su palabra, ¿verdad? Para estar atentos a la voz del Señor. Eso significa que estamos, ¿verdad? Deseosos, que estamos ansiosos por escuchar la palabra del Señor. Amén. Así que el tema de ahora es poniendo en orden nuestras prioridades, ¿verdad? Muchas veces nosotros como humanos tenemos nuestras prioridades, ¿verdad? Fuera de orden, ¿verdad? Y como cristianos nosotros, hermanos, debemos de saber, ¿verdad? Y de ver y hacer un examen en nosotros mismos, ¿verdad? En nuestro corazón, cómo están las prioridades en nuestra vida, ¿verdad? ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿Es el trabajo? ¿Es la familia? ¿Verdad? ¿O son los afanes de esta vida? La ansiedad, ¿qué es lo que está ocupando, ¿verdad? El primer lugar en nuestra vida? ¿O es el Señor, ¿verdad? Quien lo ocupa? Porque cuando el Señor viene a ocupar el primer lugar en nosotros, hermanos, ¿verdad? Nosotros estamos ansiosos por buscar de su presencia, sin importar, ¿verdad?, qué tan ocupados podamos tener el día. Entonces yo le puse poniendo en orden nuestras prioridades y vamos a estar en Lucas 10, 38 al 42. Ahí dice, ¿verdad? El título que tiene ahí, ¿verdad? En esos versículos, Jesús visita a Marta y a María. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana, dice que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Verdad? María, hermanos, escogió estar a los pies de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús llegó a su casa a visitarlo, ¿verdad? Jesús visitó mucho, ¿verdad? La ciudad de aquí en esta aldea donde vivía Marta y María, ¿verdad? Y él era gran amigo de Marta y María y Lázaro, porque ellos eran hermanos, ¿verdad? Pero en esta ocasión, ¿verdad? Marta como que sentía cansada, como que miraba de que María la había dejado con todo el quehacer, ¿verdad? De la casa, ¿verdad? Entonces vemos la historia de dos hermanas, ¿verdad? Y bien diferentes, ¿verdad? Porque una estaba afanada, pero la otra quería estar a los pies del maestro, a los pies de Jesús, ¿verdad? Me llamaba la atención, hermanos, porque esta prédica me la dio el Señor en la primera semana del ayuno que tuvimos ahorita en enero, y me impactaba porque, digo yo, me daba hasta el tema así como se los puse, ¿verdad? Y por eso yo la vine a hacer así como la voy a dar ahora, ¿verdad? Porque estas eran dos hermanas, ¿verdad? De que vemos que María y Marta, ¿verdad?, eran amigas de Jesús, juntamente con Lázaro, su hermano. Ellos recibieron a Jesús en varias ocasiones, ¿verdad? Vemos ahí en la historia, ¿verdad?, que Marta estaba preocupada, sirviendo y haciendo todo lo posible para que su invitado, ¿verdad?, estuviera cómodo, porque ellos amaban, ¿verdad?, a Jesús. Era una familia que amaba a Jesús, y siempre que Jesús andaba por esa aldea se hospedaba en la casa de Marta y María. Todos nosotros, hermanos, en nuestra vida, ¿verdad?, creo que hemos tenido que escoger, ¿verdad?, algo en la vida, y nadie quiere escoger lo malo, ¿verdad? Casi siempre el ser humano busca escoger lo bueno, ¿verdad? Porque esto es lo que perdura, ¿verdad? Lo bueno, lo que a la gente le gusta, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, ¿verdad?, vamos adoptando lo que es bueno y de lo que es malo, ¿verdad? Lo que ha sido hecho bien con un material bueno, y no lo que ha sido hecho con un material malo, ¿verdad? Entonces, aquí en el caso espiritual, hermanos, toca que nosotros muchas veces, ¿verdad?, no comprendemos qué es lo verdadero o qué es lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Verdad? Más que servirle a Él. No me malinterprete esto, que no debemos de servir al Señor, porque es necesario servir al Señor. Y en el servicio del Señor son importantes las dos, Marta y María, ¿verdad? Pero cuando se trata, hermanos, de tener, ¿verdad?, ese primer amor de nuestras prioridades,
¿verdad? Debe ser Jesús nuestra prioridad, la comunión que nosotros tengamos con nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vemos de que Dios nos quiere enseñar, ¿verdad? Que comprendamos que verdaderamente qué es lo bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñar acá? Vemos que Jesús fue a visitar a estas dos mujeres, ¿verdad? Y vemos que Dios quiere que más que le sirvamos a Él, nosotros tenemos que aprender a escucharlo, ¿verdad? Que fue a escuchar su voz, a escuchar su palabra, que eso fue, ¿verdad? Lo que María hizo, ¿verdad? Tras que Él llegó, ella no se puso a servirle, a cocinarle ni nada, sino que ella buscó su presencia, buscó estar, ¿verdad? A sus pies, buscó aprender más de Él, cómo ella podía aprender más de su maestro, ¿verdad? Por eso Dios detuvo a Marta, ¿verdad? Cuando Marta le puso la queja, porque Marta viene al Señor y le dice, no te da, ¿verdad? Porque mira, y dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Y qué le respondió Jesús? Le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, ¿verdad? Le dijo que a María no le sería quitada esa parte, hermano. ¿Por qué? Porque era lo que Él quería, ¿verdad? Que nosotros nos sentemos a sus pies, que nosotros busquemos de Él, que nosotros busquemos de su presencia, especialmente, ¿verdad? En estos tiempos que son malos tiempos, hermanos. Ya no estamos, ¿verdad? Para estar jugando de que si quiero o no quiero. Tenemos que definir, ¿verdad? Que en verdad nosotros queremos. No podemos estar jugando con el Señor. Entonces, ¿verdad? Vemos que María había escogido la mejor parte y el Señor dijo que no le sería quitada, ¿verdad? O sea que el Señor no le iba a decir a María, mira cómo está Marta de ocupada, cómo está de afanada, ve y ayúdale. No, ¿verdad? Al contrario, el Señor le dijo, ¿verdad? Que era necesario que ella estuviera a sus pies, ¿verdad? A los pies del Señor. Muchos de nosotros a veces, hermanos, nos afanamos, ¿verdad? Que si la familia, que si la casa, que si el trabajo, ¿verdad? Que todo esto, ¿verdad? Dijo Jesús que no deberíamos nosotros de preocupar, ¿verdad? Nuestro corazón. Como creyentes nosotros lo que nos debería preocupar es atender a la voz de Dios cuando el Señor nos llama, ¿verdad? Cuando Él nos llama que busquemos de su presencia. Porque cuando, hermanos, cuando aprendemos nosotros a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, pueden venir tempestades que nadie lo va a hacer moverse a usted de ahí, ¿verdad? Y va a seguir firme porque hemos conocido, ¿verdad?, quién es Dios, ¿verdad? Entonces, y sabemos que Él tiene todo bajo control, porque nosotros debemos de afanar. Mira, muchas veces nosotros decimos, no, ahora no voy a la iglesia, me voy a quedar limpiando la casa, me voy a quedar cocinando, o me voy a quedar descansando. Y déjenme decirle, cuando uno se queda en la casa es cuando menos descansa. Eso es mentira que uno va a descansar, aunque uno diga, me voy a quedar en la casa para descansar. No va a descansar, porque en los hogares siempre hay que hacer, ¿verdad? Entonces muchas veces los afanamos, hermanos, que dejamos de ir a buscar la presencia del Señor a su casa por quedarnos, ¿verdad? Muchas veces nos interesamos mucho nos llama mucho más la atención estar viendo una movie, ¿verdad? O estar haciendo otra cosa que no va con las cosas del Señor, que buscar la presencia del Señor, ¿verdad? Muchas veces, a veces ni le presentamos el día al Señor cuando nosotros sabemos que es importante buscar, ¿verdad?, del Señor cada mañana, cada noche, reconciliarnos con el Señor. Debemos nosotros de hacerlo, hermano, porque sabemos que según la palabra el Señor viene pronto y no tarda, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos, hermanos, que el Señor tiene bajo todo control, es cuando nosotros, mire, vamos a dejar todo por un lado y vamos a buscar la presencia del Señor. Nada va a ser más importante que la presencia del Señor. Nada va a ser más importante que escuchar la palabra del Señor, que escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Porque muchas veces, hermanos, ¿por qué la gente vuelve atrás? ¿Verdad? Mucha gente viene al Señor a veces, pero ¿por qué vuelven atrás? Cuando vienen las tempestades, cuando vienen los problemas, ¿verdad? Porque mire, cuando nosotros venimos al Señor, el enemigo se va a levantar, hermanos. Y muchas veces no con gente de afuera, sino con la misma gente de la casa,
¿verdad? ¿Por qué? Porque Él sabe qué es lo que usted más usted ama, que son sus hijos, su esposo, ¿verdad? Y muchas veces el enemigo viene a usar a ellos mismos para ver si nosotros nos quedamos atrás, para ver si nosotros, ¿verdad? Desfallecemos, para ver si nosotros nos desanimamos, ¿verdad? Pero no tiene que ser así. Es cuando más nosotros tenemos que agarrar fuerzas, hermano, y decir, sigo adelante, ¿verdad? Sigo caminando porque Cristo está conmigo. Cuando nosotros entendemos, hermana, que Cristo es la roca en nuestra vida, nada nos va a hacer desfallecer. Ahí cuando mucha gente, hermano, vuelve atrás es porque solo han vivido una emoción, no tienen esa convicción de quién verdaderamente es Dios, ¿verdad? No han entendido lo que Dios puede hacer, lo que Dios ha hecho en sus vidas, ¿verdad? Imagina que mucha gente después de que Dios les ha dado la salvación, los ha libertado, en vez de seguir avanzando, mejor regresan para atrás, ¿verdad? Porque solo vivieron una emoción, no había una convicción en su corazón, ¿verdad? En sus vidas, que los haga proseguir, ¿verdad? A la meta del supremo llamamiento, que es Cristo Jesús. Ahí vamos a ver lo que dice Jeremías 17:8. Vamos a ver que el Señor nos compara a nosotros a los árboles, a las palmeras. Y vamos a ver por qué también. Jeremías 17:8 dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Cuál es el año de sequía en el árbol, verdad? En el árbol es, verdad, cuando no hay lluvia. Pero ¿por qué esa palmera se mantiene, hermano? Porque sus raíces, aunque ellos estén en un desierto, ellos cavan raíces. Esos árboles, las palmeras, son árboles que sus raíces crecen profundamente, ¿verdad? A buscar hasta donde haya agua, ¿verdad? Entonces se mantienen ahí. Entonces cuando viene, hermano, la sequía, ¿verdad? La sequía en los árboles tipifica las tempestades en nuestras vidas, ¿verdad? Pero las palmeras, mire, cuando vienen los vientos, ellas solo se agachan, ¿verdad? Es como que se doblaran, pero una vez pase esa tempestad, una vez pase ese viento, una vez pase ese huracán, ellos se vuelven, esas palmeras se vuelven a levantar. Y el Señor, hay otro versículo donde nos compara a nosotros que somos como las palmeras. Imagínense, aquí dice que seremos, dice, como el árbol plantado junto a las aguas, ¿verdad? Que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, ¿verdad? ¿Por qué las raíces, hermano? Porque las palmeras, cuando ellas tienen raíces grandes y buscan, ¿verdad? Esas raíces, el agua, los nutrientes que ellas tienen, esas raíces las hacen permanecer, ¿verdad? Para el tiempo de sequía. Cuando la palmera cuando su raíz crece, logra incrustarse con las piedras, con la roca. Llega, ¿verdad?, a ser uno solo con la roca. La palmera, las raíces de la palmera son uno solo con la roca. Y así debemos de ser nosotros con el Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser uno solo con Cristo. Como dice la palabra, permanecer en mí y yo permaneceré en vosotros. Como dice, ¿verdad?, que los pámpanos, ¿verdad?, no dan fruto por sí solos, que es necesario que permanezcan. Entonces nosotros es necesario que nosotros permanezcamos pegados a Dios como los pámpanos, ¿verdad? Para que en los tiempos de dificultad, ¿verdad?, no regresemos atrás. Para que en los tiempos de dificultad los mantengamos, hermano, por muy duro que sea la prueba, que lloremos, ¿verdad? Aunque el enemigo nos quiera tirar al piso y aunque estemos en el piso, el deber de nosotros es levantarnos y seguir creyendo en el Señor, seguir creyendo en sus promesas, ¿verdad? Que no importa cómo el enemigo se levante, ¿verdad? Que sí nosotros podamos ver también la mano de Dios. Cuando la palmera viene en esas tempestades, hermano, no se marchita, tampoco se marchita por el calor, se alimenta de nutrientes que tienen sus raíces. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que prepararnos en los tiempos buenos, hermanos? En buscar la presencia del Señor, no solo en nuestras casas, sino correr a la casa del Señor, porque mire, va a llegar un tiempo, hermanos, y se van a acordar de esto, de que va a llegar un tiempo donde las iglesias van a ser cerradas completamente. ¿Y de qué vamos a vivir nosotros? Solo de lo que nosotros hayamos recibido, de lo que nosotros mantengamos en nuestro corazón, lo que nosotros hayamos aprendido, cómo nosotros nos estemos metiendo con la palabra,
Por eso es importante que nosotros, ¿me entiendes?, estemos buscando del Señor y empaparlo. Si nuestra copa está llena, que nuestra copa esté rebosando, hermanos, ¿me entiendes? Porque son tiempos difíciles los que vienen. Esto no va para mejor. Entonces, cuando nosotros entregamos el corazón a Dios, es cuando más atacados vamos a ser por el enemigo. Pero la palabra de Dios nos dice en Isaías 59:19, dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá, óigase bien, vendrá el enemigo como río, dice, mas el espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha dejado solos, ¿verdad? El Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y no importa cómo el enemigo se levante, cuando nosotros le creemos al Señor y corremos a su presencia, Él va a levantar bandera de victoria a favor de nosotros. Recordemos que Jesús nos dijo en Lucas 12:29-31, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos, inquietudes, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Miren, hermanos, muchas veces nosotros dejamos de buscar de Dios porque estamos cansados, ¿verdad? Porque el trabajo que tenemos es mucho, porque a veces no nos ajusta lo que ganamos y tenemos que agarrar un part-time extra, ¿verdad? Entonces ya su cuerpo no da para más, y cuando viene usted a la casa, estoy cansado, ya no tengo ganas de orar, ¿verdad? Ahí el enemigo está ganando ventaja. O en la mañana antes de irse al trabajo, ¿qué hace usted? Porque está cansado, porque trabajó hasta tarde, trabajó horas extras. Y mire, el enemigo es tan astuto, hermanos. Cuando usted viene al Señor y usted tiene su trabajo normal, muchas veces le van a querer dar horas extras y días extras, ¿verdad? Y muchas veces esas horas y esos días van a venir a interferir con los tiempos de servicio al Señor, con el tiempo de su oración con el Señor. ¿Usted cree que eso viene del Señor? Eso no viene de Dios, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque se viniera, cuando las cosas vienen del Señor, Él va a abrir puertas donde usted no le deje de servir a Él y donde usted no le deje de buscar a Él. Yo creo que les comenté a ustedes la vez pasada una anécdota, hermanos, que me pasó cuando yo recién vine al Señor. Yo tuve que dejar un trabajo que tenía y luego encontré otro, ¿verdad? En un hotel, y en el hotel era de 6 de la mañana a 11 de la mañana. Pero solo tenía a mi niño mayor y él se quedaba con babysitter, y la babysitter luego me dice que él no quiere desayunar cuando se va, antes de poner el bullón. Entonces yo empecé, ¿verdad?, a ayunar y a orar al Señor que me proveyera un trabajo, hermanos, donde yo pudiera tirar a mi niño al bus y donde pudiera, ¿verdad?, recogerlo, pero que no interfiriera en la búsqueda que yo tenía con él, que no interfiriera en el tiempo que yo le iba a servir a él, que no interfiriera en ese tiempo de que había culto. Miren, hermanos, para no hacerle la historia larga, como a las 2-3 semanas de yo estar orando y orando, apareció una señora así de la nada y me dijo, ¿verdad?, que quería que yo trabajara con ella. Las noches yo no puedo trabajar, los domingos tampoco, le dije yo así a ella. Entonces ella me dijo, no importa, me dijo, el horario que tú quieras, las horas que tú quieras. Hermano, ¿usted cree que eso no viene del Señor? Yo el día que tenía mi célula no trabajaba en la noche, entonces trabajaba en el día, y ellos sabían que yo tenía que salir una hora antes. Me quedaba al menos que la otra madre necesitaba que yo me quedara, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver la mano de Dios cuando nosotros dependemos de Dios, ¿me entiende? Porque si a usted le ofrecen algo que le va a venir a quitar el tiempo que usted busque al Señor, eso no es de Dios. Que usted pare la búsqueda del Señor, ¿verdad? Que Él no quiere que usted avance. Porque muchas veces, hermanos, nos afanamos nosotros, no, que si el trabajo no me deja buscar del Señor, que por trabajo yo no puedo ir a la iglesia. Entonces, o a veces, mire, gente que dice, había una hermana que yo conocí que le dije, no ponga su hijo de pretexto. Y ella ya era vieja, hermano, ella estaba antes que nosotros en la iglesia. Y me dijo un día, ay, no, es que la niña mucho molesta, que no sé qué. Y yo le dije, ¿sabe qué, hermana? No ponga a su niña de pretexto para buscar del Señor. Porque yo creo que el Señor, hermano, no nos va a dar algo si Él sabe que nos va a hacer estorbo para buscar de Él.
Jamás el Señor, yo le dije, sabe que las consecuencias que pueden venir porque usted está poniendo de pretexto a su hija. Porque a nuestros hijos también tenemos que educarnos cómo se deben de portar en la casa de Dios, porque así van a ir aprendiendo ellos. ¿Me entiendes? Entonces yo le dije, ya no ponga a sus hijos de pretexto, porque si su hija fuera pretexto, el Señor no se la hubiera dado. Si el Señor hubiera sabido que ella iba a ser estorbo para que ustedes sirviera, para que ustedes puedan, no se la hubiera dado. ¿Verdad? Porque la verdad, hermano, muchas veces lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que por atender a nuestra familia, por atender a nuestro marido, por atender a nuestra esposa, nosotros no queremos buscar del Señor. ¿Verdad? Es más importante que usted ahí le está dando la prioridad a su familia, le está dando la prioridad a su esposo, le está dando la prioridad a todo lo demás, menos a Dios. ¿Verdad? Con eso no pienso que usted no va a atender a su esposo, a su esposa, porque sí, hermano. Yo les he estado involucrada en muchas cosas, les he yo jamás he desatendido a mi familia o a mi esposo. Entonces, ¿verdad? Pero el enemigo, hermano, es astuto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser sabios, ¿verdad? Cómo llevar, ¿verdad? Cada cosa en su lugar, cómo poner cada cosa en su lugar. ¿Verdad? Entonces, si vemos el versículo, hermana, donde dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre, que sabe que tenéis necesidad de estas cosas, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Todo lo demás vendrá por añadidura, hermano. Eso es lo que hizo María, ¿verdad? Ella buscó a Jesús primero. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos nuestras prioridades nosotros en orden? ¿Está ocupando el Señor el primer lugar en nuestras vidas? ¿O lo está ocupando los afanes, el limpiar nuestra casa, el cocinar, nuestra familia, en atender nuestra familia? Porque, hermanos, muchas veces, mire, las esposas dejan de ir a la iglesia porque los esposos lo impiden, o porque se enojan porque ellas salgan, o se enojan porque quieren tortillas calientes, ¿verdad? Y igual, entonces eso tenemos que aprender nosotros a ponérselo al Señor, hermano, en sus manos, y decirle al Señor que el Señor tome control de aquel hombre, que el Señor tome control de aquella mujer. Si su esposa se enoja porque usted va a ese día, dígale, Señor, yo declaro que este día, y si, pues si ella no es conversa, ¿verdad? O él es inconverso, que el Señor venga a poner su cielo, que el Señor venga a poner tranquilidad, que cuando usted regrese, ese hombre, esa mujer va a estar tranquilo, que no le va a decir nada, pero usted le va a dejar. ¿Sabe qué sea yo, hermano? Como testimonio, lo digo también. Yo dije que había culto y me tocaba trabajar. Me levantaba 2 horas más temprano de lo que yo tenía, que me levantaba usualmente. Si yo me levantaba a las 6 de la mañana, me levantaba a las 4 de la mañana para dejar cena hecha. Así cuando yo venía a mi trabajo no me atrasaba en estar haciendo cena. Yo solo servía la cena, dejaba, si tenía que echar, echaba rapidito, pero si yo podía dejar las tortillas hechas, las dejaba. Y ya solo venía a servir, ahí alistarnos y irnos para la iglesia. Porque decía, nada me va a quitar a que yo busque la presencia del Señor. Y esto es lo que hizo María. Entonces, ¿estamos nosotros preocupados o ansiosos acerca de muchas cosas? ¿O nos centramos nosotros en Jesús? ¿Verdad? Hagamos una pregunta ahora. ¿Hemos puesto nuestra devoción a Cristo y su palabra en primer lugar? ¿O estamos más preocupados por hacer buenas obras para impresionar a los demás? ¿Verdad? Porque, hermanos, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hacemos, todo eso se va a quedar aquí, hermanos. Nada vamos a llevar nosotros. Mire, yo siempre que muere alguien que nosotros conocemos, que tenemos, yo me pongo a reflexionar, fíjese, y cada reflexión que tengo el Señor me da algo. Porque nada nos vamos a llevar, hermanos. Todo se va a quedar. Imagínense, y por estar afanados en lo que hacemos en este mundo, ¿vamos a perder nuestra salvación también? ¿Usted cree que es justo después de que Dios nos ha dado, verdad, esa salvación tan grande, que es el regalo más grande, después de que el Señor pagó ese precio por nosotros, después de que usted luchó un buen tiempo por permanecer en los caminos del Señor, ahora los afanes lo van a detener? ¿Verdad? Porque eso es lo que pasa, hermano. ¿Verdad? Imagínense, ahora estamos a través del internet, ¿verdad? En las prédicas, ¿verdad? En nuestras células, y mucha gente no se conecta. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se han acomodado. Ya no quieren buscar la presencia del Señor. ¿Verdad? Ya no quieren estar ahí con esa intimidad con el Señor. ¿Verdad? Muchas veces la palabra viene a ser dura cuando nos habla la palabra del Señor. ¿Verdad? Pero es necesario para que nosotros rectifiquemos nuestros caminos.
para que nosotros meditemos cómo está nuestro corazón ante el Señor, ¿verdad? Porque el Señor está pronto en venir, hermanos, y Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos seamos salvos, que todos permanezcamos en esa salvación, aquellos que ya la tenemos. ¿Me entiende? Que nada ni nadie nos venga a robar eso a nosotros, ¿verdad? En Proverbios 3, 5, 6 dice, reconocerlo en todos nuestros caminos y Él enderecerá nuestras sendas, ¿verdad? Porque Él se encarga, hermano. Cuando nosotros reconocemos al Señor como el Señor de nuestro corazón, de nuestra vida, Él va a venir a poner todo en orden. Él va a venir, ¿verdad?, a alinear todo conforme a su voluntad. En Mateo 6:25 también se nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Verdad? Y ahí en Mateo 12:22 se nos dice también, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿verdad? Esta es la parábola del sembrador que está en Mateo, ¿verdad? Que dice que la semilla cayó en pedregales, otra cayó en buena tierra, que la que da fruto, otra cayó entre raíces, que no da, ¿verdad? No sale, no da flote. Y el 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, imagínense, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. O sea que hay mucha gente más que va a venir a escuchar la palabra del Señor, pero como esa palabra no agarra raíces, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Porque es más importante otras cosas, están buscando más las riquezas terrenales que las riquezas del cielo, ¿verdad? Entonces es lo que viene a ahogar la palabra. Porque usted puede escuchar la palabra, pero tenemos que ponerla por práctica. Cada vez que nosotros vamos a escuchar la palabra, decirle al Señor, yo abro mi corazón, abre mi entendimiento, abre mis oídos espirituales para poder entender lo que tú me quieres decir ahora. ¿Verdad? Aún cuando leemos la palabra del Señor, hermanos, tenemos que decirle al Señor, abre mis ojos espirituales, pon colirio en mis ojos para yo poder entender tu palabra, lo que yo voy a leer, ¿verdad? Entonces no es posible, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, nos enfoquemos más en las preocupaciones de la vida y dejemos por último a Dios, ¿verdad? Porque cuando nosotros ponemos a Dios primero como nuestra primera prioridad en todo, Él va a abrir puertas, hermano. Él va a abrir puertas, mira, con solo que usted le esté pidiendo a que Él abra puertas, porque Él sabe lo que tenemos necesidad. Muchas veces ni necesitamos pedírselo al Señor, ¿verdad? Pero si usted lo pone a Él como primero, en primer lugar, Él va a abrir cualquier puerta que usted necesite. Él le va a suplir todo lo que usted necesite conforme a sus riquezas en gloria y conforme a la voluntad de Él. Porque si Él sabe que le da más de lo que usted debe tener, y Él sabe que su corazón se va a perder a causa de eso, que no nos va a dar más de lo que debemos de tener, ¿verdad? La mayor prioridad de nuestra vida debe de ser escoger la parte buena, como hizo María, ¿verdad? Que ella escogió estar a los pies de su maestro, estar a los pies del Señor. Debemos aprender de Jesús, ¿verdad?, para llegar a ser como Él, ¿verdad? María tenía un gran amor, hermano, y devoción, ¿verdad?, para Dios, ¿verdad? Lo que hace que todo lo demás sea de poca importancia. El amor y la devoción que ella tenía por el Señor hacía que todo lo demás quedara a un lado, ¿me entiendes? Pero cuando Jesús estaba ahí era importante ella estar a los pies del Señor, ¿verdad? Entonces, lo más importante es buscar, ¿verdad?, las riquezas de sabiduría y entendimiento que están en el Señor. Si no hacemos esto, ¿cómo podemos seguirlo, hermano? ¿Cómo podemos nosotros decir que somos sus discípulos? La misma palabra nos dice, ¿verdad?, que el que no deja padre, madre, hijos o hijas, ahí Mateo está también, yo creo que lo di la vez pasada, dice que no es digno de ser discípulo del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir que somos discípulos del Señor si hay otras prioridades en nuestras vidas y al Señor lo dejamos por fuera? Al Señor lo dejamos por fuera de nuestras decisiones, al Señor lo dejamos por fuera de toda nuestra vida. Y muchas veces viene a ser a lo último que ocurrimos, ¿verdad?
y debe de ser al primero que debemos de ocurrir nosotros en cualquier situación. ¿Verdad que nosotros no podemos ser sus discípulos del Señor ni podemos seguirlo si no lo tenemos ahí como prioridad? ¿Verdad? Porque un discípulo aprende del maestro, ¿verdad? Por eso debemos de ser hacedores de la palabra, ¿verdad? No solamente oidores, que nosotros podamos hacer de aquella palabra, ¿verdad? Venir a que vivifique nuestras vidas, a que podamos cumplirla, que pueda, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Vivir esa palabra. Entonces, ¿verdad? No solo, ¿verdad? Oírla, como dice en Santiago 1:22, dice, mire, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque lo que pasa, hermano, cuando solo oímos y no ponemos en práctica aquella palabra, nosotros mismos nos engañamos. Por ejemplo, si la palabra del Señor nos dice, y no son ejemplos, no que está la palabra, ¿verdad? Que dice que nosotros tenemos que perdonar, tenemos que hacerlo, hermano. Porque no es un sentimiento, ¿verdad? No es que nosotros sintamos que queremos perdonar, sino tenemos que hacerlo por amor al Señor y por amor a nuestra alma. Eso es ser hacedores de la palabra. Que si nosotros vemos la necesidad en otra persona, ¿verdad? Tener compasión, ¿verdad? Porque la palabra nos manda a ser compasivos como lo fue Jesús. ¿Y de quién vamos a aprender? Del mismo Jesús, que es el mejor ejemplo en todo, hermanos. En humildad, en compasión, en perdón, en todo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser hacedores y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque si no, a nosotros mismos nos estamos engañando, ¿verdad? Porque solo vamos a ser oidores, no vamos a poner en práctica aquella palabra, nuestra vida va a seguir siendo la misma, no va a haber cambios en nuestra vida, ¿verdad? Entonces no debe de ser así. Allí en Éxodo 23, en Éxodo 20 están los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y en uno de ellos, yo creo que 23, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Eso es la idolatría, y ese es uno de los mandamientos del Señor. Dice, no tendrás dioses ajenos a mí. ¿Qué pasa, hermano? Dioses ajenos no solamente son las estatuas que usted puede tener de barro, ¿verdad? Entonces, o que usted le adore a estatuas. Muchas veces los ídolos vienen a ser nuestra familia, porque ocupan el primer lugar en nuestra vida. Muchas veces viene a ser, ¿verdad? Nuestro trabajo, ¿verdad? Muchas veces vienen a hacer muchas cosas que no le dan el primer lugar al Señor. Un ídolo viene a ser todo aquello, hermano, que ocupa el primer lugar antes que Dios. Un ídolo es aquel, ¿verdad?, de que a quien usted le da la prioridad, que es más importante que Dios y que cualquier otra cosa. Vemos que María, hermanos, entendió que necesitaba aprender más del maestro y que necesitaba buscar más cosas que tienen el valor eterno. Ella no se enfocaba en el valor terrenal, sino en las cosas que tienen de la vida eterna, ¿verdad? En lo eterno, en lo de Dios. Por eso es la palabra, ¿verdad? Que busquemos el reino de Dios primero y todo lo demás será añadido, ¿verdad? Entonces, dice, no puse el versículo aquí, pero dice, no os hagáis tesoros en la tierra, creo que está en Mateo. No os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviera vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. ¿Verdad? La palabra es clara y dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Verdad? El Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros atesoremos su palabra. El Señor quiere, ¿verdad?, que los cambios en nuestra vida sean notables. El Señor quiere que nosotros lo pongamos a Él como prioridad en todas las cosas de nuestra vida. Que Él venga a ocupar el primer lugar, ¿verdad? Buscándolo en intimidad en nuestras casas, corriendo, ¿verdad?, su presencia cada vez que la iglesia esté abierta, ¿verdad? Porque mire, mucha gente dice, pero yo oro en mi casa. O mucha gente, yo no hago cosas malas. No hay necesidad que nosotros hagamos cosas malas, ¿verdad? Si nosotros no hemos aceptado al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, hermanos, las obras no nos van a salvar. Nosotros no vamos a ser salvos. La religión no nos salva. Lo que nos salva es la comunión que nosotros tengamos con el Señor. Hay gente que dice, pero yo oro en la casa. Decía una pastora, son cristianos enlatados, decía.
¿verdad? Porque, hermano, es que lindo orar uno en su casa, ¿verdad? Cuando uno busca al Señor, pero también es lindo buscar del Señor como todos juntos, como hermanos, ¿me entiendes? Porque la palabra dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Entonces, hermanos, es tiempo que nosotros, ¿verdad?, nos levantemos por encima de toda circunstancia, por encima de todo y de todo interés, ¿verdad? De nuestros propios intereses, de lo terrenal, y que busquemos aquellas cosas que tienen un valor eterno, ¿verdad? Eh, que nosotros podamos encontrar, ¿verdad?, esa comunión con el Maestro, con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? A través de su palabra, meditando en su palabra día a día, ¿verdad? A través de la oración, ¿verdad? Que es la comunicación que nosotros tenemos con el Señor. Y Dios nos dará todo lo que nosotros necesitamos en abundancia. Por eso en Filipenses 4 dice, 4:19, ¿verdad? Dice, mi Dios pues os suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Así que meditemos, hermano, en la palabra, y que sea el Señor, ¿verdad?, trayendo, ¿verdad?, que nosotros podamos ponerlo a Él como prioridad en todo, ¿verdad?, en nuestras vidas, ¿verdad? Que sea el Señor que venga.